Lo escuchaba recién en la introducción de lo que estaba planteando, que, bueno, en este país donde a cada paso hay una sorpresa, este dato que pareciera ser o no, depende del lugar donde lo miremos, puede llegar a poner en riesgo la votación en el Senado de la ley Bases. José Mayans, el presidente del bloque de la oposición en el Senado de la Nación, dijo que van a recurrir a la justicia por este cambio que hubo en el despacho que salió de diputados, que se votó, mejor dicho, en diputados, sí, y del que en definitiva sale. Son dos las cuestiones que se están observando. Una que es un pequeño error de redacción, que no tendría mayor impacto, pero otro sí, que tiene que ver con las importaciones y con un tema central del cual estamos hablando todos los días. ¿Por qué? Porque es clave aquello de que se da una serie de beneficios muy importantes a las empresas que inviertan más de 200 millones de dólares. Bueno, por ejemplo, van a poder pagar en pesos en 3 meses, no se va a averiguar de dónde viene ese dinero, se le van a dar exenciones impositivas durante mucho tiempo. Es decir, como decíamos en el barrio, se la sirven en bandeja. Así es. Bueno. Así es. Y también está de por medio, sí, Pablo, lo que va a pasar después de determinado tiempo, creo que son 3 años o 30 años, no me recuerdo, lo que puedan hacer esas empresas con el dinero que ganan, ¿no? Bueno, déjame que te cuente cuál es la diferencia que están planteando. Sí. No se entiende bien si esos 200 millones de dólares es por única vez, si vienen y ponen 200 millones de dólares y ya está, sí, o como creen algunos que se votó, que eran en esos 3 meses de exenciones impositivas 200 millones de dólares por mes. Es decir, algunos de los diputados opositores que le dieron su voto a favor a Javier Milei dijeron: nos vendimos, pero no por 200 millones de dólares para nuestra provincia, por 600 millones de dólares para nuestra provincia. Que recordemos son las provincias patagónicas, las provincias del norte y algunas del oeste, como por ejemplo el de Catamarca, que esperan empresas que vengan justamente a favorecer la minería en esas provincias. ¿Pero ha quedado claro esto? No, para nada. Ahí está el tema. Mayans, lo decíamos, titular del bloque de la oposición, dijo que van a ir a la justicia. Bueno, un tenso comienzo del debate en senadores. ¿Ah, sí? Hace un ratito nada más, hace un par de horas, comenzaba toda esta discusión con la presencia del ministro del Interior, Francos, acompañado por integrantes de su gabinete, y empezó en duros términos este debate. Mirá. Y le voy a preguntar al ministro, ¿usted cree como el presidente que usted está en un nido de ratas? Acá en este momento, que nosotros somos un nido de ratas. ¿Usted cree eso, que el presidente, o si no, pida disculpas en nombre del presidente? Porque nosotros no somos ningún nido de ratas. Se contestará somos oportunamente, senador Mayans. Senadores de la Nación, para que usted sepa. No oportunamente, somos ningún nido de ratas. Así que le pedimos, por favor, así como nosotros le tratamos con respeto, que el presidente de la Nación tenga el debido respeto hacia el Senado de la Nación. Y si usted puede expresar eso, y si usted cree que nosotros somos verdaderamente un nido de ratas, porque nos vienen a pedir poderes especiales, que está prohibido expresamente por el artículo 29 de la Constitución Nacional. Muchas gracias. Yo no creo que sean un nido de ratas. Yo me hago cargo de mis palabras y entiendo los cuestionamientos que a veces hace el presidente y no los expresa bien. Pero permítame que le diga que usted tiene números equivocados. Yo me acuerdo perfectamente cuando asumimos el gobierno, la inflación del mes de diciembre, el día que asumimos, la inflación diaria era del 1,5%. Extrapólelo como usted quiera, pero no me venga a decir que la inflación promedio del año 2023 fue del 7-8%, pues eso es ridículo. Eso es ridículo. Son los datos de la realidad. Son los datos de la realidad. La inflación de diciembre fue del 25%. Así que no, senador, si hablemos, si usted quiere chicanear, chicanee todo lo que quiera. Pero sí, está chicaneando, senador, yo lo conozco. Lo mismo que dice usted, lo dijo usted lo mismo en la sanción, cuando trataron el decreto 70, dijo exactamente el mismo discurso, así que lo que usted dijo ya lo conozco. Pero es falso, es falso. Bueno, la palabra entonces de Mayans y el ministro del Interior. Mayans dijo también, como lo decíamos, que van a ir a la justicia, y esto podría poner en duda lo que ocurrió en diputados. Y lo mismo también una afectación al artículo que se votó con el tema tabaco, ¿te acordás? Sí, que generó mucha polémica. ¿Quién está en el centro de la escena? ¿Quién?
Menem, Martín Menem. ¿Por qué? Porque dicen que fue un error político de él haber incluido el tema del tabaco, que los pone en riesgo ahora en este debate. Está clarísimo. Es un debate donde se va a ir al fondo. Se va a utilizar cualquier elemento, cualquier artilugio, cualquier razón y cualquier elemento de presión. La tarea, lo decíamos ayer que tiene Mayans en su bloque de la oposición, de Unión por la Patria fundamentalmente, y otros senadores, para que no se le vaya ninguno de los 34, va a ser terrible. Un trabajo fenomenal. No obstante, Pablo, bueno, todo lo que se haga hay que hacerlo con mucho cuidado, porque vos sabés claramente que una letra, una coma, puede cambiar las cosas. Entonces realmente yo creo que hay que ser un poco más cuidadoso, ¿no?, con todo lo que se hace, para no tener que generar después este tipo de debates, o de alguna manera, bueno, terminar dando a la oposición o a quien corresponda los elementos para poder discutir, para poder retrasar todo, o tal vez, bueno, generar estos encontronazos a los que hemos asistido especialmente en los últimos días. Seguimos con datos. Seguimos Dale, con datos, ¿te parece? dale, Rapidito. Sí. Contar, por ejemplo, que lo que se va a debatir inicialmente es ver las adhesiones con las que se cuentan. Hay algunos que están cambiando su manera de pararse frente a esta ley. Y no son ni diputados ni senadores. Son los integrantes de la Unión Industrial Argentina, que dijeron, la dejamos pasar en diputados para ver cómo seguía, pero nos vamos a poder poner más duros aquí en diputados, que es esta ley de las grandes inversiones. Porque dice, si esto pasa, nosotros dejamos de ser competitivos con las empresas que vienen de afuera. ¿Está bien? Es todo un dato. La Unión Industrial Argentina parece que va a endurecer un poco su posición respecto de este articulado. El segundo de los temas, que nos interesa muchísimo, por la mirada que tenemos aquí relacionada con las provincias, es el que tiene que ver con los gobernadores y qué le pueden llegar a decir a sus representantes dentro de senadores. O directamente a aquellos senadores de la Nación que ya no tienen gobernador porque han vencido su mandato, y hay otros, pero que representan a los intereses de sus provincias. ¿Por qué? Día a día se está viendo, Jorge, un tema que charlamos siempre aquí, que es el de las economías regionales. Sí. ¿Cómo está impactando la visión de mercado que tiene Javier Milei, que tiene su entorno, en lo que tiene que ver con las economías regionales? No se sienten contenidas, no se sienten respetadas, ni que hablar con esta posibilidad que se abre día a día respecto de las importaciones. Y te traje, te iba a decir, un botón de muestra, pero una hoja de muestra le traje hoy. Bien. Tema sensible para nuestro país, fundamentalmente para muchas provincias, la Mesopotamia, la provincia de Misiones, entre ellas más que nada. Tema yerba mate. ¿Cuál es la situación? La siguiente. Como está tan bajo el dólar en nuestro país, les conviene más importar a las empresas que producen, les conviene más importar la yerba, que es la canchada, que es la molida, que producirla. Claro, con todo lo que eso significa. Claro. Por la mano de obra, digo. Tengo números. ¿Tiene números? 1,2, 1,3 dólares es el costo para importarla. Ajá. Hablemos de 1.300, 1.400 pesos. Eso. Más o menos. 1.800 si la producís en Argentina. Perdés 500. Perdés 500, que es mucho, casi un 50%. Sí. ¿Qué están haciendo? Traen, importan, la mezclan y van bajando los precios. ¿A quién se la estamos comprando? A Paraguay, a Brasil. ¿Pero querés ver en cuánto la estamos comprando? Año 2020 fue el año récord de importación de yerba por problemas que tenía nuestro país. Si nos comparamos con aquel tiempo, aumentó un 30% la importación de yerba. Mirá lo que tiene que ver con la importación de yerba mate en 2024 y sigue ascendiendo. Estamos hablando de kilos, ¿está bien? Se importaron en enero 600.000 kilos, más del doble en febrero, 1.400.000 kilos. Y ahora ya estamos hablando para el mes de marzo de 1.835.000 dólares. En definitiva, desde que empezó el año ya tenemos ingresados al país casi 4 millones de kilogramos, un 30% más que en 2020. Bueno, este es todo un dato que se refleja en la yerba, pero también en muchas producciones. Estamos hablando del vino, por todo esto que venimos contando siempre, que Argentina está cara en dólares, el dólar está bajo, pero Argentina está cara en dólares, entonces conviene comprar en otros países. Las propias empresas que producen compran en otros países.
Y sabemos que por detrás de esto hay un fantasma enorme que es el de la desocupación. Bueno, lo decimos, en la industria vitivinícola está pasando lo mismo y en otras también, que en vez de producir, generar trabajo, prefieren, sin riesgo alguno, comprar en los países vecinos. Esto puede llegar a ser, no queremos ser dramáticos, pero lo enseña la historia argentina, una tragedia para la producción nacional. Sí, para los trabajadores. Claro. Porque, a ver, el sector empresario en realidad está haciendo su juego y, bueno, está bien. Ellos van a seguir, de luego, tal vez ganando, a lo mejor más o menos, pero van a seguir ganando. El problema es que si no se requiere producir en la Argentina, la pregunta es qué va a pasar con toda esa gente que de alguna manera está vinculada al tema producción. Claro, está muy bien lo que planteas. Además, si esto continúa en el tiempo, te imaginás que en una ecuación capitalista de costo-beneficio, con el tiempo vas a ir dejando cada vez más gente sin trabajo porque vas a achicar tu empresa, te vas a quedar sin tecnología, te vas a quedar sin máquinas, es decir, se va a ir vaciando la empresa. Y te terminás convirtiendo en una empaquetadora. Algo que más o menos hemos visto por aquí, en algunas provincias que tenían beneficios impositivos y que solamente tenían en esas empresas de armado, porque ahora, todo venía afuera. ¿Te imaginás con la dinámica que tiene la economía argentina? Hoy no te conviene producir, te conviene directamente traer yerba importada. ¿Pero cuánto puede durar esto? En cualquier momento la regla de juego cambia y tenés que volver a producir, con todo lo que ello implica si vos terminás con alguna empresa por allí desmantelada que vendió las máquinas, que despidió a sus trabajadores porque no le convenía producir aquí. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Pero es que lo que terminás digo, con la industria nacional. Por un lado, pero uno se pregunta y dice, che, con la dinámica que tiene la economía argentina, esto puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Nunca lo sabemos. Eso se lo enseña a usted la experiencia, lo que ha pasado en nuestro país. Los años. En tiempos que han sido muy duros y que dejaron un saldo espantoso. Bueno, ya que nos quedamos en las provincias, sigamos hablando respecto de todo lo que ha dejado este debate del decreto de ley bases. Bueno, todo esto ocurre por el decreto ley bases todavía, en espera de la ley que puede llegar a consolidar todo esto. Las provincias están mostrando cómo y de qué manera están sufriendo la sangría por la falta de envíos de la coparticipación provincial. Hoy la provincia de Córdoba dio a conocer los números de lo que tiene que ver con la recaudación provincial. Realmente es impactante. 20% cayó la recaudación en la provincia de Córdoba en lo que tiene que ver con los aportes que realiza el gobierno nacional. Vamos a ver punto por punto porque es interesante, querido Jorge. Veamos. En celeste tenés las barras todas para abajo, ¿no? Eso está claro. Impuestos sobre ingresos brutos. 2% la caída, bueno, en ese caso la producción. Impuestos patrimoniales. Lo que primero, esto me lo enseñó... Esto lo decía, ¿sabes quién? José Manuel de la Sota. Sí, cuando hay crisis, lo primero que deja de pagar una familia es el impuesto municipal. Después el provincial. Bueno, la están pasando por los municipios, pero también la provincia. Impuestos patrimoniales cayó un 15%. Y el impuesto de sellos un 22%. Pero vamos a ver aquellos que tienen que ver con los recursos de origen nacional. El IVA, esto es la venta, la caída del consumo, un 10% prácticamente. Y acá viene el gran impacto de lo que deja de percibir la provincia como consecuencia del decreto de Javier Milei. Se cayó un 36% de la recaudación por ganancias. 36%, con lo cual en recursos de origen nacional la caída es de un 21%, en los recursos de origen provincial un 4%. Todo un impacto, esto en la provincia de Córdoba, los números son muy similares al resto de las provincias. Todo esto es lo que se debate en la discusión que empezó hace un ratito nada más en el Senado de la Nación, querido amigo.